Era una noche lluviosa en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El clima, siempre impredecible, había dejado a los pasajeros atrapados en un interminable retraso. A las 2 de la madrugada, la mayoría de las tiendas ya estaban cerradas, y la iluminación fría del lugar apenas lograba disimular la sensación de vacío que comenzaba a llenar los pasillos. No había muchos viajeros a esa hora, solo algunos que esperaban vuelos largos, otros que descansaban en los asientos incómodos o que revisaban sus teléfonos mientras las horas parecían arrastrarse como una pesadilla. Carlos, un joven que acababa de aterrizar proveniente de Ciudad de México, no esperaba que su noche tomara un giro tan oscuro. Había tenido un día largo y cansado, y tras recoger su equipaje, se dirigió a la zona de espera para su vuelo de conexión. Pensaba en dormir un poco mientras esperaba el anuncio que lo llevara a su destino final, pero la atmósfera del aeropuerto no lo invitaba al descanso. La quietud, el eco de los anuncios lejanos, y las luces que parpadeaban de vez en cuando lo mantenían en alerta. Carlos decidió caminar un poco, estirarse y ver si encontraba alguna máquina expendedora que le ofreciera algo para picar. Mientras caminaba por un pasillo poco transitado, notó una figura extraña al final, cerca de una de las puertas cerradas que normalmente no se usaban. Una mujer alta, vestida con un elegante vestido negro, de esos que bien podrían ser parte de una gala, se encontraba allí, mirando fijamente la pared. No parecía que ella perteneciera a ningún grupo, ni que estuviera esperando a alguien. La mujer se mantenía inmóvil, casi como una estatua, con su cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros, su rostro inexpresivo, solo iluminado por el tenue resplandor de las luces del aeropuerto. Carlos pensó que quizás se trataba de una turista que también estaba esperando un vuelo, pero algo no encajaba. Poco a poco, la figura comenzó a girar lentamente hacia él, sin mover su cuerpo de forma natural, como si lo hiciera de una manera mecánica. Fue entonces cuando Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. La mujer lo miraba fijamente, sus ojos vacíos y oscuros, como si no hubiera alma detrás de esa mirada. Un miedo inexplicable lo invadió, pero algo dentro de él lo impulsó a seguir caminando hacia ella, casi como si no pudiera evitarlo. No podía apartar la vista de esos ojos, como si estuvieran llamándolo. De repente, la mujer comenzó a caminar hacia él, sin hacer ningún ruido. Sus pasos no resonaban en el suelo, pero sus movimientos eran perfectamente coordinados, inquietantes en su perfección. Carlos se detuvo en seco, paralizado por una mezcla de terror y curiosidad. A medida que la mujer se acercaba, su rostro se fue desdibujando. Era como si su cara cambiara, distorsionándose, y de repente, un detalle horrendo se hizo evidente. En lugar de una boca humana, lo que se mostraba era una abertura negra, profunda, que parecía no tener fin. Con el corazón acelerado, Carlos retrocedió rápidamente. La mujer siguió avanzando sin prisa, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Sin embargo, antes de que pudiera huir, algo extraño ocurrió. Un estruendo de luces se apagó y el sistema de sonido del aeropuerto comenzó a emitir ruidos extraños. La mujer se detuvo en seco y, con un movimiento inhumano, desapareció por completo en una nube de niebla espesa que apareció de la nada. Carlos no sabía qué pensar. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Decidió que quizás todo había sido producto del cansancio, de la falta de sueño, o tal vez una ilusión causada por la luz débil del lugar. Pero la sensación de malestar no desapareció. La figura había desaparecido, pero el aire seguía tenso, cargado de una presencia que no podía identificar. Volvió a la zona de espera, pero lo extraño no terminó ahí. Al llegar, vio a un par de empleados del aeropuerto conversando. Se acercó, ansioso por compartir lo sucedido, pero antes de que pudiera abrir la boca, uno de ellos le sonrió amablemente. ¿La mujer de negro?, preguntó el empleado, como si nada fuera raro. Carlos se quedó helado. ¿Cómo sabía de qué estaba hablando? El empleado continuó. No es la primera vez que alguien ve a esa mujer. Algunos la llaman la dama del aeropuerto. Es un fenómeno extraño. Se aparece cada cierto tiempo, especialmente en horas de la madrugada. Nadie sabe quién es ni de dónde viene, pero siempre hay rumores de que se ha llevado a algunas personas, o peor aún, que las ha dejado marcadas. No todo el mundo la ve, pero aquellos que la ven no olvidan nunca la experiencia.
Carlos sintió un nudo en el estómago. Al principio pensó que se trataba de una broma, pero los otros empleados, al escuchar la conversación, no parecían tan tranquilos. Miraban a su alrededor, como si esperaran algo. De repente, una voz en los altavoces del aeropuerto interrumpió el momento. Se solicita al pasajero Carlos González presentarse en el mostrador de seguridad. Su vuelo ha sido cancelado. Por favor, acérquese inmediatamente. Carlos, confundido, miró el reloj. Ya casi era la 1:30 de la mañana. ¿Su vuelo cancelado? No tenía sentido. Algo no estaba bien, y la sensación de inquietud lo invadió aún más. Decidió ir a investigar por qué su vuelo había sido cancelado, pero justo cuando se levantó, escuchó un susurro detrás de él, un susurro bajo y arrastrado: «Nos vamos juntos». Se giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, algo oscuro y frío parecía estar flotando en el aire a su alrededor. Algo lo observaba desde las sombras. El reloj marcó las 3 de la mañana y la luz del aeropuerto parpadeó una vez más. Carlos miró su celular, la pantalla se apagó repentinamente. En ese preciso momento, la imagen de la mujer del vestido negro apareció en su pantalla. El aeropuerto estaba vacío. Carlos no podía dejar de mirar la pantalla de su celular, aún iluminada por la imagen de la mujer del vestido negro. Los ojos de la figura brillaban con una intensidad sobrenatural, como si pudieran atravesar la pantalla y observarlo directamente. Sentía el peso de su mirada sobre él, pesado, inquietante, como si se estuviera acercando, lentamente, desde la oscuridad de su teléfono. ¿Qué es esto?», murmuró, con la voz entrecortada, mientras su corazón comenzaba a latir más rápido. La pantalla parpadeó y la figura de la mujer desapareció, como si hubiera sido absorbida por el vacío. Pero no era un alivio. Al contrario, el aire alrededor de Carlos se había vuelto más pesado, denso, como si las paredes del aeropuerto se cerraran a su alrededor. Los sonidos del lugar, normalmente neutros y monótonos, se habían apagado por completo. Ahora, todo estaba sumido en un silencio profundo, roto solo por el eco lejano de sus propios pasos. Carlos miró alrededor, pero no había nadie más en el pasillo. El aeropuerto estaba vacío, como si todas las personas hubieran desaparecido en un parpadeo. Se acercó al mostrador de seguridad, con la esperanza de que alguien pudiera explicarle lo que estaba pasando. Cuando llegó, el área también estaba desierta. No había señales de los empleados que había visto antes. Los monitores que usualmente mostraban información de vuelos estaban apagados. No había un solo sonido, ni siquiera el típico murmullo de los anuncios o las conversaciones lejanas de otros viajeros. Todo estaba muerto. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Entonces, escuchó un ruido, débil, pero claro. Un susurro. Provenía de detrás de él. Carlos se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Solo las sombras se alargaban, vacías, como si el tiempo se hubiera detenido. Los pasillos, antes llenos de gente, ahora parecían interminables, una maraña de túneles oscuros que se extendían hacia la nada. Un susurro más fuerte, esta vez en su oído, lo hizo saltar de miedo. ¿Nos vamos juntos? La voz era como un eco lejano, pero claramente femenina, arrastrada, casi inhumana. Carlos retrocedió rápidamente, su mente tratando de racionalizar lo que sucedía. Pero no había forma de explicarlo. No podía entender por qué el aeropuerto estaba vacío, ni cómo había llegado a este extraño limbo de silencio y oscuridad. Con cada paso que daba, el susurro parecía acercarse más, resonando en su cabeza. Aquel sonido no venía de ninguna parte. Estaba en su mente. Con la respiración entrecortada, decidió que ya no podía quedarse allí. Necesitaba salir. Alzando la mirada, vio las puertas automáticas que daban al estacionamiento del aeropuerto. Parecían su única salida. Corrió hacia ellas, sin mirar atrás, pero cuando llegó frente a las puertas, algo extraño ocurrió. Las puertas no se abrieron. Estaban cerradas, selladas, como si nunca hubieran sido funcionales. De repente, el silencio absoluto fue roto por una risa. La risa era suave, pero se alzaba como un eco que reverberaba en las paredes del aeropuerto, aumentando de intensidad.
Carlos giró sobre sus talones y su rostro palideció. Ahí, al final del pasillo, vio a la mujer del vestido negro, parada frente a él, esta vez completamente diferente. No estaba quieta ni inmóvil como antes. Ahora se movía con una fluidez antinatural, como si su cuerpo no obedeciera a las leyes físicas. Sus ojos, antes vacíos, brillaban con una intensidad casi cegadora. En sus manos, sostenía algo, un billete de avión. Un billete con el nombre de Carlos. Él mismo. Su vuelo. Estaba allí, claro como el día, pero con una fecha equivocada. Una fecha futura. En la parte superior del billete, en letras rojas, estaba marcado, vuelo no autorizado. Carlos, en shock, dio un paso atrás. La mujer comenzó a avanzar lentamente hacia él, sus movimientos aún más erráticos y angulosos, como si estuviera flotando en lugar de caminar. Los pasos que daba no hacían ruido, pero Carlos sentía el suelo temblar ligeramente con cada movimiento que hacía. El aire se volvió más denso, más pesado, como si todo el espacio a su alrededor estuviera siendo comprimido por una fuerza invisible. «Te he estado esperando», dijo la mujer, su voz sonando en su mente, en sus oídos, en sus pulmones. «No hay escapatoria. Ya no puedes irte, Carlos». La sensación de claustrofobia aumentó. Las paredes del aeropuerto parecían cerrarse lentamente y la oscuridad a su alrededor se volvía más espesa. Carlos intentó gritar, pero no pudo. Su voz quedó atrapada en su garganta. Sus piernas se sentían débiles, como si no pudieran sostenerlo más. La risa de la mujer se intensificó, y de repente, ella dejó de moverse. Estaba a solo unos pasos de él, su rostro deformado por una sonrisa macabra, mostrando unos dientes afilados, como los de un animal salvaje. «El billete, ya está marcado», susurró. «Ya no puedes huir de mí, de nosotros. Lo que has visto no tiene explicación, pero lo vas a vivir». Carlos intentó girarse, a buscar alguna salida, pero el aeropuerto ya no era lo que conocía. Los pasillos se estiraban hacia lugares desconocidos, puertas que antes estaban cerradas ahora se abrían a pasillos infinitos. La mujer, con su mirada fija, desapareció en una nube de oscuridad y con su desaparición, todo se quedó en silencio nuevamente. Solo el sonido de la respiración de Carlos rompía el vacío. Pero algo aún no estaba bien. En el extremo más lejano de ese pasillo interminable, una sombra emergió. Algo mucho más grande que la mujer, una figura oscura, difusa, pero claramente presente, que se deslizaba a través del espacio de una forma que desafiaba toda lógica. Carlos, temblando, se dio cuenta de que no estaba solo, que el aeropuerto, el tiempo, todo había sido alterado. Y justo cuando pensó que ya no podía soportarlo más, la voz de nuevo resonó en su cabeza: «Nos vamos juntos». Carlos no podía entender lo que estaba sucediendo. La figura oscura que apareció al final del pasillo se movía con una rapidez sobrenatural, deslizándose por el aire como si no tuviera peso, como si la gravedad no tuviera poder sobre ella. A cada segundo que pasaba, la sensación de terror aumentaba. Sus piernas, temblorosas y débiles, no respondían. Quiso correr, pero no podía. El miedo lo mantenía paralizado, atrapado en un espacio que se sentía cada vez más irreal. La figura oscura avanzaba, deshaciéndose de la poca luz que quedaba en el lugar, absorbiéndola. A cada paso, el aire se volvía más espeso, como si la oscuridad misma estuviera tomando forma y apoderándose del espacio. De repente, una risa gutural emergió de esa sombra, una risa que no sonaba humana, como si 1.000.000 de voces se fusionaran en una sola, distorsionada y macabra. Carlos dio un paso atrás, casi sin querer, sin pensar. Su mente estaba completamente en shock. ¿Qué era eso? ¿Por qué él? ¿Por qué el aeropuerto? ¿Por qué esta mujer, esta sombra, parecía querer atraparlo? «Vas a ver lo que hemos creado aquí», susurró la sombra, y la voz llegó a sus oídos de una manera distorsionada, como si viniera desde las profundidades de su ser. «No puedes escapar de este lugar. Este es el destino de todos los que entran en este umbral. Los que ven lo que no deben ver. Lo que no está destinado a ser». Carlos, luchando por mantener la calma, forzó un paso hacia atrás, pero las puertas automáticas que antes había intentado abrir seguían selladas.
La salida estaba bloqueada y la sensación de claustrofobia lo envolvía. No podía entender cómo, pero el aeropuerto parecía haberse transformado en una pesadilla interminable, como si las reglas de la realidad no se aplicaran allí. «No puedo estar aquí», gritó, más a sí mismo que a cualquier otra cosa, pero su voz no era más que un susurro ahogado. La oscuridad, ahora palpable, lo rodeaba por completo, envolviéndolo en un frío que calaba hasta los huesos. El aire se volvió aún más pesado, denso. Carlos podía sentir cómo la presencia de esa sombra lo invadía, cómo se arrastraba en su interior, como si estuviera tratando de poseerlo. La figura oscura avanzaba hacia él, y con cada paso que daba, Carlos podía sentir cómo la luz del lugar se apagaba más y más, como si estuviera siendo absorbida por esa entidad. Entonces, algo cambió. La mujer del vestido negro, la misma que Carlos había visto antes, apareció de nuevo, pero esta vez su rostro no estaba desfigurado. Estaba completamente normal, casi como si fuera una persona corriente, una pasajera perdida en la oscuridad. Sin embargo, sus ojos seguían brillando con ese fulgor extraño, esa intensidad que no podía ser natural. «Nos vamos juntos», dijo, repitiendo las mismas palabras que Carlos había oído antes, pero ahora con un tono mucho más suave, casi seductor. Su voz era un susurro que se filtraba en la mente de Carlos, envolviéndolo. «No te resistas. Ven conmigo». Carlos no entendía. ¿Quién era ella? ¿Qué quería de él? Cada vez que intentaba razonar con lo que veía, las respuestas parecían alejarse aún más. El aeropuerto, ese lugar que él había conocido tan bien, ya no era el mismo. El tiempo parecía haberse detenido, y las sombras parecían cobrar vida, acechando desde todos los rincones. La mujer extendió la mano, como si quisiera tomar la suya, pero Carlos retrocedió. No podía. Algo en su instinto le decía que si la tocaba, perdería algo más que su libertad. Algo mucho peor. La figura oscura, que hasta ahora había permanecido en silencio, comenzó a moverse hacia él nuevamente, su forma fluctuando y retorciéndose como si estuviera hecha de pura oscuridad. Carlos, con el corazón palpitando en su garganta, buscó una forma de escapar. Tenía que salir de allí. Pero el aeropuerto ya no era un lugar conocido. Ahora, cada pasillo parecía ser un laberinto, cada puerta una trampa esperando a ser activada. De repente, la mujer habló, su tono ya no era seductor, sino algo más grave, algo aterrador. No te preocupes, no es tarde. Lo que has visto no tiene vuelta atrás, pero aún puedes elegir. Todos los que hemos cruzado este umbral, todos, en algún momento, tenemos que tomar una decisión. Carlos, confuso y agotado, no sabía si lo que estaba viviendo era real o si su mente lo estaba llevando a lugares que no podía comprender. Intentó hablar, pero sus palabras quedaron atrapadas. Entonces, en el silencio mortal que se hizo a su alrededor, algo comenzó a brillar en su bolsillo. Era su teléfono móvil, que hasta ahora había estado apagado, pero que comenzó a vibrar violentamente, como si estuviera recibiendo una llamada. Con manos temblorosas, lo sacó. La pantalla se iluminó con una serie de notificaciones que lo dejaron helado. Todas eran mensajes de texto de números desconocidos, todas con un único mensaje. Ven al mostrador de seguridad. Está todo preparado para ti. La sensación de pánico se disparó en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Quién lo había enviado? Carlos intentó buscar alguna explicación, pero la oscuridad a su alrededor lo rodeaba cada vez más, y la figura de la mujer comenzó a acercarse a él de nuevo. Esta vez, sus ojos no solo brillaban, estaban completamente vacíos, sin vida, y la oscuridad que los rodeaba parecía hacerse más profunda, más palpable. La figura oscura avanzó hacia él, y sin poder detenerla, sintió como una presión le envolvía el pecho, como si una fuerza invisible lo estuviera presionando. Es el momento, susurró la sombra. Es hora de que tomes tu lugar. En ese momento, la pantalla de su teléfono comenzó a parpadear, y justo antes de que Carlos pudiera reaccionar, algo terrible ocurrió. El teléfono se apagó de golpe, dejando una oscuridad total. Y entonces, en un susurro que provenía de todas partes, la mujer del vestido negro pronunció la última palabra antes de desaparecer. Bienvenido a casa. Carlos despertó con un sobresalto.
La oscuridad lo envolvía por completo, y durante un segundo no supo si aún estaba soñando o si lo que había vivido hasta ahora era real. Sus ojos trataban de adaptarse a la penumbra, pero no había ninguna luz a su alrededor, ni las suaves luces fluorescentes del aeropuerto que solían guiar los pasillos. El aire estaba denso, pesado, como si hubiera sido absorbido por una atmósfera espesa y viciada. El olor a humedad lo invadió, y por un momento pensó que estaba atrapado en algún tipo de pesadilla interminable. Intentó moverse, pero no pudo. Sus manos estaban atadas a una silla metálica y sus pies, aunque libres, estaban sujetos por una cadena que lo mantenía en el centro de la habitación. No podía recordar cómo había llegado allí ni cómo había terminado en esa situación. El último recuerdo que tenía era de estar frente a la figura de la mujer del vestido negro, cuando el teléfono se apagó y la oscuridad lo consumió. Trató de gritar, pero su voz no salía. El lugar estaba completamente en silencio, salvo por el eco de su respiración acelerada. La sensación de claustrofobia lo ahogaba. Miró a su alrededor, intentando identificar algo que pudiera darle pistas de dónde estaba. Pero todo lo que veía eran las sombras que se alargaban y se retorcían en la oscuridad, como si el lugar mismo estuviera vivo, respirando con él. Entonces, un sonido sordo rompió el silencio. Una puerta se abrió lentamente, haciendo que las bisagras crujieran en el aire quieto. La figura de la mujer apareció en el umbral. Esta vez, no era la figura seductora que había visto antes, ni la sombra macabra que lo acechaba. Su rostro estaba completamente vacío, sin expresión alguna. Solo sus ojos seguían brillando con esa intensidad opaca que parecía desbordar cualquier humanidad. Carlos intentó hablar, pero las palabras no salían. Su garganta estaba seca, como si el aire mismo lo hubiera asfixiado. La mujer avanzó lentamente hacia él, sin prisas, con una calma inquietante. «Pensé que te habías olvidado de nosotros», dijo, con una voz tan suave como el susurro del viento, pero que resonó en su mente como un eco sordo. «No puedes olvidarlo. Aquí no hay escapatoria». La mujer se detuvo frente a él, y Carlos sintió la presión de su presencia, como si su mirada estuviera perforando su alma. No podía apartar la vista de esos ojos, que brillaban como agujas, y de repente, el aire a su alrededor se volvió aún más pesado. «Estás aquí porque no tienes otra opción», continuó ella. «Nosotros te trajimos, pero ahora es tu turno. Tienes que decidir». Carlos sentía un nudo en el estómago. ¿Decidir qué? ¿Qué quería ella de él? ¿Qué estaba pasando en ese lugar? La mujer levantó una mano, como si estuviera a punto de tocar su rostro, pero en lugar de eso, su dedo apuntó hacia algo en la esquina de la habitación. Carlos, mirando hacia donde ella señalaba, vio un objeto extraño, un maletín negro, cerrado con un candado. La figura de la mujer se acercó al maletín y lo abrió con un movimiento rápido. Dentro, había varios papeles, documentos con símbolos que no reconocía, y una fotografía de él, pero no era una fotografía reciente. Era antigua, descolorida, como si fuera una imagen de otra vida, otra época. Carlos parpadeó, confundido. «Esta es tu vida», dijo la mujer, mientras sacaba la fotografía y la mostraba frente a él. «Lo que has hecho. Lo que has sido. Todo está aquí, almacenado. Esta es la última página de tu historia». Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué sabía ella de su vida? ¿Cómo podía tener una fotografía de él si nunca la había visto antes? La mujer sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Era una sonrisa vacía, llena de desesperación y tristeza. La oscuridad parecía consumir su rostro, y Carlos, aterrorizado, entendió que esa mujer no era humana. Ella era una especie de guardiana de este lugar, un ente que se alimentaba de las almas que atrapaba. Y él había sido elegido. «Tienes dos caminos, Carlos», dijo ella, mientras dejaba caer la fotografía sobre la mesa que había frente a él. «Puedes intentar huir, luchar contra lo inevitable, pero lo que descubrirás te hará desear haber tomado la otra opción. O puedes unirte a nosotros, aceptar lo que eres ahora. Aceptar que eres uno de los nuestros». Carlos trató de procesar sus palabras, pero no podía. ¿Qué quería decir con uno de los nuestros? ¿Por qué estaba en esa situación? ¿Por qué este aeropuerto se había convertido en una trampa macabra?
La mujer dio un paso atrás y por un instante, todo se quedó en silencio. El aire se volvió más pesado aún, casi insoportable. Carlos sentía que no podía respirar. Los papeles del maletín comenzaron a moverse por sí solos, deslizándose hacia él como si tuviera vida propia. De pronto, un destello de comprensión iluminó su mente. El aeropuerto no era un lugar normal. No había sido nunca un lugar normal. Había algo oscuro en su historia, algo relacionado con las personas que viajaban a través de él. Los desaparecidos, los que nunca regresaban. Carlos recordó algo que había oído antes, un rumor entre los empleados del aeropuerto. A veces, las personas que están demasiado perdidas o que ven cosas que no deberían ver, nunca vuelven a salir de aquí. Se pierden entre los pasillos. Se convierten en parte de la oscuridad que acecha el aeropuerto. Ahora entendía lo que estaba sucediendo. No estaba solo en ese lugar. No estaba atrapado en un aeropuerto común. Estaba en una dimensión diferente, un limbo donde las almas perdidas se quedaban atrapadas para siempre. La mujer, al ver que Carlos comenzaba a comprender, asintió lentamente, como si esperara su reacción. Ella no necesitaba decir más. Ya sabía lo que él iba a hacer. En ese instante, la habitación comenzó a desmoronarse. Las paredes, antes sólidas, se desintegraron en una nube de polvo y cenizas. Carlos sentía que el suelo bajo sus pies desaparecía y un abismo negro se abría ante él. Las sombras se alzaban, rodeándolo por completo, mientras la mujer desaparecía entre la oscuridad, dejándolo solo con su decisión final. Carlos miró hacia el abismo, su mente llena de pavor. ¿Qué haría? ¿Escogería la lucha, aunque estuviera claro que no podía ganar? ¿O aceptaría la oscuridad y se uniría a ellos? El aire estaba cargado de desesperación. La figura de la mujer reapareció, esta vez en la distancia, y con su último susurro, dejó en sus oídos las palabras que lo destrozaron. Es tu destino, Carlos. Ya no hay marcha atrás. El abismo negro ante Carlos se expandía, como una boca insaciable esperando devorarlo. El aire se había vuelto más espeso, como si el tiempo mismo estuviera siendo comprimido, y la oscuridad a su alrededor parecía un monstruo que respiraba con él. La figura de la mujer, difusa y borrosa, aparecía y desaparecía, sus ojos brillando en la distancia como faros, mirándolo fijamente. Carlos sabía que debía elegir. Pero ¿cómo elegir cuando el destino ya parecía estar sellado? Estaba atrapado en un lugar donde la lógica no existía, donde las reglas del mundo real no se aplicaban. ¿Qué podía hacer? ¿Qué podría hacer ante lo que estaba por suceder? Tu alma ya es nuestra, Carlos, susurró la mujer, su voz resonando en su mente. Es solo cuestión de tiempo. Puedes huir, si lo deseas. Pero las puertas no se abrirán para ti. Nadie ha regresado de este lugar. Carlos, sintiendo que la desesperación lo invadía por completo, miró hacia el abismo. La decisión era clara, o al menos parecía serlo. Podía rendirse, aceptar lo que la mujer decía y unirse a ellos. O podía luchar. Luchar por escapar. Pero ¿cómo escapar de un lugar que no existía en el mundo real? ¿Cómo escapar de algo que ya lo había marcado? Su mente comenzó a nublarse, sus pensamientos se mezclaban con los ecos de la risa de la mujer. Pero, en un momento de lucidez, recordó algo. Recordó las palabras que había escuchado en el pasillo antes, cuando el teléfono comenzó a parpadear. Ven al mostrador de seguridad. Está todo preparado para ti. Un destello de comprensión lo atravesó. El mostrador de seguridad. Algo en su interior le decía que había una respuesta allí. Si podía llegar a ese lugar, si podía encontrar una salida, tal vez podría romper el ciclo. Tal vez podría escapar de esa dimensión. Con una rapidez que sorprendió incluso a él mismo, Carlos se levantó de la silla, ignorando la cadena que lo mantenía atado. Un sonido metálico, como un grito de advertencia, resonó cuando la cadena se rompió en pedazos. Sin pensarlo más, comenzó a correr, esquivando las sombras que intentaban atraparlo. El abismo detrás de él seguía abriéndose, pero no miró atrás. Solo podía pensar en un solo lugar, el mostrador de seguridad. El aeropuerto parecía no tener fin, los pasillos interminables se alargaban como si el espacio mismo estuviera cambiando, deformándose. Pero Carlos no se detuvo.
Su respiración se agitaba, su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras corría con toda su fuerza hacia el lugar que lo podría salvar. Y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó. El mostrador de seguridad estaba allí, como lo había visto antes, pero ahora no estaba vacío. Había una figura detrás del cristal, una figura que lo observaba fijamente. Era un hombre de rostro inexpresivo, vestido con el uniforme típico de seguridad del aeropuerto. No era ni el guardia que había visto antes ni el mismo hombre que había tratado de hablar con él, pero su presencia era extraña, inquietante. Carlos, sin dudarlo, se acercó al mostrador. Su voz salió rasposa, entrecortada por la adrenalina. «Ayúdame. Estoy atrapado. Este lugar no es real. No puedo salir». El guardia no dijo una palabra, solo lo miró. No parecía humano. Su piel era pálida, casi translúcida, y sus ojos reflejaban una profundidad que Carlos no podía comprender. Un silencio espeso los envolvió. Y entonces, el guardia habló. Su voz era profunda, pero sin emoción. «Ya no hay nada que hacer, Carlos. El aeropuerto ha reclamado su alma. Estás aquí para siempre. No hay regreso». Las palabras del guardia resonaron en su cabeza y una fría sensación de horror lo invadió. Miró a su alrededor, el mostrador de seguridad estaba vacío, las luces parpadeaban con un resplandor antinatural, y la figura de la mujer del vestido negro apareció detrás de él, sonriente, como si hubiera estado esperando ese momento. Carlos sintió que su mundo se desmoronaba. Su cuerpo, agotado por la carrera, parecía moverse lentamente, como si el tiempo lo estuviera arrastrando hacia el abismo. Las sombras lo rodearon, las paredes del aeropuerto se cerraron sobre él y una fuerza invisible lo empujó hacia el mostrador. La mujer lo observaba, sin decir una palabra, mientras su mirada se volvía más y más oscura, más vacía. Y entonces, todo se apagó. La figura de la mujer desapareció, el mostrador se desvaneció y el aeropuerto quedó en un profundo silencio. Carlos estaba solo, en un espacio de oscuridad absoluta, sin sonido, sin forma. Su mente no entendía lo que estaba sucediendo. Había tomado una decisión, había corrido, había luchado, pero al final, estaba atrapado. Cuando pensó que ya no podía soportarlo más, algo cambió. Una luz débil apareció en la distancia. Un resplandor tenue, que comenzó a iluminar lentamente las sombras que lo rodeaban. Carlos, con los ojos llenos de desesperación, avanzó hacia la luz. Y a medida que se acercaba, escuchó una voz, conocida y tranquila, que lo llamaba. «Es hora de salir». Carlos dio un paso más hacia la luz. Pero antes de cruzarla, la voz susurró una última advertencia. «Recuerda, Carlos, este lugar no olvida. Y las almas que entran, nunca se van, completamente».